Bueno, hoy estamos en el último domingo de este mes de junio. Los últimos domingos de cada mes nosotros tenemos un culto siempre misionero, es un domingo misionero. Como iglesia hemos tomado estos últimos domingos de cada mes y no lo hacemos como por tradición, lo hacemos porque hemos decidido que para no olvidar la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos del Señor. Y el título que le coloqué es cumpliendo la misión, para recordarnos cada fin de mes lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó por medio de su palabra. Entonces, tomando la palabra como dirección para nuestras vidas, vamos a buscar allá en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, para empezar a conocer o recordar, unos a conocer y otros recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó por comisión a nuestras vidas. Por eso se le llama a este pasaje la gran comisión, la gran comisión. No olvidemos esa orden que nos dejó nuestro Señor para con nuestras vidas. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Estamos ubicados? Dice el Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros así cumpliésemos. Jesús se acercó a ellos para poderle decir esto. Y podemos definir que la gran comisión es una orden que se le da a otro o a otra para que ejecute el encargo que se le ha encomendado. O sea, la gran comisión es un encargo que Dios nos ha dejado para que nosotros lo ejecutemos, para que nosotros la realicemos, esa orden que nos ha dado. Nuestro Señor nos ha encomendado un gran encargo, una gran responsabilidad. Y lo más grande de ese encargo es que está acompañado de una promesa. Y esa promesa, como dice ahí: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él nos dijo algunas veces, ¿verdad? Él nos dijo: algunas veces voy a estar con ustedes. Tampoco dijo que algún día iba a estar con nosotros. Tampoco dijo que iba a estar con nosotros por 1 año, ni por 100 años. No, ¿verdad? Eso no fue lo que dijo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, cuando nosotros estemos con Él. Hasta el fin, cuando nosotros estemos con Él. Puede ser que sea antes, ¿verdad? Porque partimos, no vamos a durar más de lo que el Señor permita que duremos sobre esta tierra. Pero puede ser que pasemos y llegue el momento en donde venga el arrebatamiento. Como dice la palabra, nos va a arrebatar de la tierra a su pueblo. Él va a venir y va a llevarse a su pueblo para estar en su presencia. Entonces, o partimos antes y estamos en su presencia, o viene y nos lleva a todos para su presencia. Esa es la seguridad y confianza que tenemos de lo que Él nos manifiesta para nuestra vida. Entonces, tenemos esta responsabilidad, tenemos esta comisión en nuestras manos, tenemos esta responsabilidad que tenemos que cumplir. Porque hay millones, hermanos, millones de personas en este mundo que nunca han oído hablar de Jesucristo. Nunca han oído hablar de Jesucristo. Y no hay que ir muy lejos a otros países. Aquí mismo, en nuestro país, hay muchas personas que no saben el motivo por el cual Jesucristo murió en la cruz. Hay muchas personas que no lo saben. Yo tenía un vecino, yo tengo un taller en sociedad con mi hermano mayor en Tocuyito, y el vecino de al lado del taller, él odiaba a los judíos, él detestaba a los judíos. Y un día yo hablando con él, yo le pregunto que por qué, porque en una de las palabras que me dijo en ese momento, que él odiaba a los judíos. Entonces él me dice: porque mataron a Jesucristo. Ellos mataron a Jesucristo. Imagínense lo que muchas veces puede pensar una persona cuando ignora verdaderamente lo que la palabra del Señor dice.
Porque, sí, por falta de conocimiento. Entonces, vemos que en nuestro propio país hay muchas personas que no saben por qué motivo Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Y es verdaderamente asombroso. ¿Sabe por qué es más asombroso para mí lo que él me decía? Porque su mamá era cristiana, o fue cristiana, ya había fallecido cuando yo lo conocí a él. Ya su mamá había fallecido y él me dijo un día hablando que su mamá había sido cristiana. Entonces, muchas veces a lo mejor no transmitimos la información correctamente. No sé qué información le llegó a transmitir su mamá, pero a mí eso me llamó mucho la atención. Entonces, vemos que hay personas que verdaderamente no tienen el conocimiento cuando nuestro Señor Jesucristo afirma claramente en Mateo 20, 28, un poquito más atrás de donde estamos ahorita, estamos en el 28, vamos al 20, 28, mire lo que el mismo Jesucristo dijo. Mateo 20, 28. Este es para que nosotros estemos claros de lo que nuestro Señor Jesucristo expresó, para que nosotros entendiésemos lo que Él iba a hacer. Dice el versículo 28, Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino con un propósito y el propósito de él era pagar una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar. La ley de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. También dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Pero si nosotros todos nacemos separados espiritualmente de Dios, todos nacemos espiritualmente muertos, ¿cómo nosotros podíamos pagar nosotros mismos por nuestros propios pecados? Por eso Jesucristo vino a este mundo, para sustituir ese cordero que se hizo en el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, para que pudiese el sumo sacerdote estar en la presencia de Dios. Tenía que cubrir su vida, su cuerpo con la sangre de un cordero, de una oveja, para poder estar en la presencia de Dios. Por eso Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro lo tapaba, este lo quita. Pero ¿cuándo lo quita? Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz, por amor a nosotros, porque no hay otra manera. Fue por amor a nosotros, porque Dios sabía que el hombre no tenía por sí mismo la oportunidad de cumplir la ley, porque no podía cumplir la ley. Y la palabra misma dice que como la ley en sí misma era débil, porque la ley el hombre no la podía cumplir, Dios cargó la ley sobre el Hijo, para que en el Hijo fuese pagada la deuda que no podíamos nosotros pagar. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Amén. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dejó un cheque, que ahora no se usan, pero ahora dejó un cheque firmado con la sangre de Cristo. Usted lo que tiene que poner ahí su nombre en ese cheque, para darle una alegoría, poner su nombre en ese cheque y ir a la presencia de Dios para que usted pueda estar en su presencia. Como que si fueras al banco a cobrar. Cristo pagó por nosotros. La Biblia dice que Él es nuestro abogado. O sea, Él es el que nos va a defender delante del Padre. Y la misma palabra dice que el único que nos justifica, lo único que nos va a justificar delante de nuestro Padre Celestial es el Hijo. Somos justificados. La Biblia dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar nuestra vida en la presencia de Cristo, para que Cristo es el que nos va a llevar delante del Padre, porque el Padre nos va a ver a través del Hijo, a través de la deuda que Él pagó por su propia sangre, con su propio cuerpo. Él molido fue por nuestros pecados, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Molido fue por nuestros pecados. Porque por amor a nosotros, por amor, porque no había otra manera que nosotros nos pudiésemos acercar a Él. También en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice lo mismo que dice Mateo 20, 28. La misma palabra. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo le dice en 1 de Timoteo 2, en la primera parte del versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo.
el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Él se dio a sí mismo. Y Él mismo lo dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Sin embargo, cuando estuvo en la cruz, Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dijo esas palabras. ¿Por qué dijo Jesucristo esas palabras? Porque en ese momento estaba siendo cargado el pecado de todos nosotros. Pero Dios es 3 veces santo y no podía estar en la presencia de Cristo, de su Hijo amado, porque el pecado estaba siendo cargado sobre Él. Y el Espíritu Santo no se podía estar allí con Él, porque es un Espíritu Santo. Estaba solo cargando el pecado de todos nosotros. Por eso Él dijo esas palabras, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él sabía que iba a pasar por eso. Por eso Él le dijo al Padre cuando estaba en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de ira que iba a venir sobre el pecado. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque nosotros, si la ira de Dios cae sobre nosotros, no estuviéramos aquí, hermano. Pero Dios por amor a nosotros hizo todo esto, que muchas veces no lo entendemos. Y eso es lo que nosotros, y la Biblia nos enseña, que es la gracia. Conceder perdón sin merecerlo, pero nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que pecamos delante de Él, y cuando fallamos tenemos que ir a su presencia y pedirle perdón. Y dicen en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así de grande es el amor del Señor. Así de grande es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, muchos no conocen la palabra de Dios, donde podemos encontrar la enseñanza de todo ello, pero llegan a creer más en una película que ven en el cine o en la televisión que en la propia palabra del Señor. Llegan a creer más que lo que dice la Biblia. Y si esa información que podemos ver en el cine o en la televisión está distorsionada, realizada al parecer de aquel, y al parecer y a la deducción del cineasta, ¿qué va a transmitir? Se cree más que la verdadera enseñanza que nos muestra su palabra, donde podemos llegar a ver informaciones falsas, interpretaciones equivocadas y mensajes manipulados en esas películas. Pero la gente cree más en esas películas que han visto que en lo que dice la palabra del Señor. Y es impresionante, muchas veces cuando uno le habla a una persona de lo que dice la Biblia, no, esa Biblia fue escrita por los hombres. Sí, pero ¿cómo fue escrita? ¿Cómo fue escrita? Este es el único libro, hermano, el único libro que hay sobre la faz de la tierra. Este es el único libro que hay sobre la faz de la tierra que necesita del autor para poderlo entender. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué necesita del autor? ¿Quién es el autor? Nuestro Padre Celestial. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos revele su palabra, para que Él nos hable de su palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos las recuerda. Usted puede leer la Biblia y no recordar nada, pero en el momento que usted necesite esa palabra, el Señor la va a traer a su mente. Y usted va a hablar con una persona, y sé que muchos de ustedes lo han experimentado, que usted comienza a hablar con alguien y comienza a llegar esa palabra y usted le dice lo que dice la palabra y viene la otra palabra más atrás y usted la dice y después usted se queda sorprendido. Wow, ¿de dónde salió todo eso? Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Él va poniendo esa palabra, Él va informándonos, Él va llevando su conocimiento en el momento que lo necesitamos para que nosotros podamos expresar lo que Él quiere para aquella persona. A veces decimos cosas a personas. A mí me pasó en una oportunidad en una empresa, un amigo que se llamaba Carlos, él ya falleció ya hace años. Yo un día entro a la empresa, yo compraba materiales allí y el Señor me inquietó con él. Y yo le dije, Carlos, necesito hablar contigo un momentico. Y nos metimos en una oficina. Y comencé a decirle un poco de cosas que no sé por qué se la está diciendo. Yo mismo le dije, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero como yo le hablaba siempre de la palabra, yo le digo, Dios me está poniendo que te diga todo esto. Él se quedó muy callado, él no me llegó a decir nada. Él oyó todo lo que yo le dije. Pues salimos de ahí, yo me fui. Como a las 2 semanas volví a la empresa. Y apenas entré a la empresa me jaló por una mano, Brown, que necesito hablar contigo. Y me empezó a contar toda su situación de vida que estaba pasando, que era exactamente lo que yo le había dicho, lo que Dios me puso que le dijera para guardar su corazón. Y él estaba pasando por un momento
bien complicado en esa empresa, y eso fue impresionante para mí, lo que Dios puede hacer. Dios sí sabía lo que le estaba pasando a él. Dios sí conocía lo que le estaba sucediendo a él. Yo no sabía nada de lo que le estaba pasando. Yo me enteré después porque él me lo dijo. Pero entonces ese es el obrar, la forma como Dios va a usarnos para llevar esa palabra, y sé que esa palabra no va a regresar vacía. Entonces es muy importante nosotros tener ese conocimiento y tener la disposición de hablar del Señor. Entonces vemos que hay muchas suposiciones y maneras de expresar cosas en las películas que no son las que verdaderamente nos enseña la palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:4, un poquito más adelante donde estábamos el 20. Mateo 24:4, mire cómo dice ahí. Esto fue unas palabras de nuestro Señor por lo que los discípulos estaban viviendo y lo que los discípulos le estaban preguntando, porque era de las señales antes del fin, que ellos estaban pidiéndole respuesta. Mire lo que les dice Jesucristo ahí en el versículo 4 del capítulo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Será que va a venir a alguien que nos va a querer engañar? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que alguien nos va a engañar? Hermano, es impresionante ver ahora las películas en televisión. Porque ahora quieren meternos a juro que nosotros tenemos que aceptar esa deformación que estamos viendo en este mundo. En las comiquitas, en las películas, de todo orden. Para que nosotros tengamos una mente, como dicen ellos ahora, una mente abierta. ¿Abierta al pecado? ¿Abierta a qué? Una mente a aceptar lo inaceptable, que la palabra nos habla muy claramente. Eso quieren que nosotros lo aceptemos, pero ahí está la batalla, hermano. Nos quieren engañar, nos quieren hacer ver una irrealidad de lo que Dios ha creado. Ahora, ¿por qué Jesucristo lo dice? Porque conoce al hombre y al enemigo que va a buscar la forma para engañar a toda la humanidad. Pero cada uno de nosotros que conocemos su palabra, que nos hemos comprometido con Él, debemos ser de ejemplo, de testimonio para con todos aquellos que no conocen de Cristo. Esto es a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, compañeros de trabajo, a nuestros amigos, aquí dentro de la congregación, hermano, aquí dentro de la iglesia, en la comunión los unos con los otros. Tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial como lo hizo David en el Salmo 139. Vamos al Salmo 139 para ver las palabras que utilizó David. Salmo 139. Con todo lo que David vivió, con todo lo que David estuvo experimentando en su vida, mire lo que escribió ahí. Versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Ustedes recuerdan quién era David, ¿verdad? El que llegó a ser el rey de Israel, el rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió adulterio, cometió asesinato, mató quién sabe cuánta cantidad de gente, tanto que él quería construirle un templo a Dios y Dios le dijo: tú no me construirás templo, tú has derramado demasiada sangre para que tú me construyas un templo. Me construirá un templo un hijo tuyo, pero tú no. Y era un hombre verdaderamente muy recio en su manera de ser. Mire lo que dice David allí. ¿Estamos ubicados? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Podemos pedirle nosotros a Dios que haga así como en nuestra vida, como hizo David. Examíname, oh Dios. Podemos decirle a Dios así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Nos prueba y salimos raspados. Salimos raspados, hermano.
Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso tenemos que hacerlo y pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor. Esto nos serviría para que por medio de estas palabras nos autoevaluemos. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro caminar diario? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo estamos en las relaciones? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros jefes de trabajo que a veces son insoportables, compañeros de trabajo difíciles, compañeros de estudio burlistas. ¿Cómo están nuestras vidas? Con nuestros vecinos, cuando tenemos un vecino que pone la música a todo volumen a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué viene a nuestros pensamientos? ¿Qué viene a nuestras vidas? Cuando tenemos vecinos que sabemos que se portan de una manera que tenemos que pedirle mucho a nuestro Padre Celestial para que los soportemos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestras vidas? Para que lo que nosotros decidamos sea con control, sopesando cómo estamos delante de nuestro Señor, para que el viejo hombre, para que la persona que éramos antes de conocer a Cristo no tome el control de nuestras vidas, sino el nuevo hombre. Porque el viejo hombre está viciado, el viejo hombre está afectado, el viejo hombre como éramos antes no hace nada bueno. Entonces es muy importante que nosotros pongamos nuestras vidas en sus manos. Según nos muestra la enseñanza de su palabra, veamos lo que dice Efesios 4, 22 y 24. Efesios. Estábamos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, vamos para Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Mire lo que dice Pablo en esta carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. ¿Qué dice allí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Podemos repetirlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad para nosotros? Jesucristo es la verdad para nosotros. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse al Padre sino por medio de Él. Él es el que nos va a llevar delante de papá. El viejo hombre era el estilo de vida, la forma como andábamos antes de conocer a Cristo, lejos de Dios, engañando y siendo engañados por el mundo, dominados por un espíritu de desobediencia. Pero el nuevo hombre, cuando aceptamos a Cristo, su Espíritu Santo nos capacita porque va a cumplir su promesa que estaría con nosotros hasta el fin. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Nos va a guiar, va a hacer ver cuando fallamos, cuando nos equivocamos, y es aquí cuando debemos estar atentos para que el viejo hombre no tome espacio en nuestras vidas, hermanos. Aquí es donde nosotros debemos estar atentos para que ese viejo hombre no tome el espacio en nuestra vida y se levante el orgullo, se levante la ira, se levante el enojo. Ese viejo hombre viciado que no hace salir, que nos hace salir el mal carácter. Ese viejo hombre que
que hace que el gozo se vaya de nuestras vidas. Ese viejo hombre que viene la frustración y nos hace vulnerables para que el enemigo y ataque nuestras vidas, ataque nuestro pensamiento y tome el control de nosotros. Porque eso sucede cuando nosotros permitimos que el viejo hombre tome el control. Ese viejo hombre, ese carácter que teníamos antes de conocer a Cristo, si llega a tomar el control, se vuelve el desastre completo. Porque ahí no va a reconocer, ahí se levanta el orgullo, se levanta la prepotencia, se levanta la jactancia. Entonces vamos a tener que ir a, como dice allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová, no el temor a, el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que nosotros necesitamos ese principio en nosotros. Cuando nos vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13, lo pueden anotar, Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice que el principio de la sabiduría, Proverbios 8, 13 dice, déjame buscarlo, se me ha escapado un poquito el principio de la sabiduría, vamos a buscarlo, capítulo 8, Proverbios 8, 13. Ajá, ya lo recordé, al leerlo aquí lo recordé. El temor de Jehová, dice, el temor de Jehová es, porque nosotros oímos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 13 de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. ¿Qué quiere decir el Señor a nuestras vidas? Aborrezcamos lo que Él aborrece, que puede estar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aborrecer cuando viene el enojo, cuando viene como dice él aquí, cuando viene la soberbia, cuando viene la arrogancia, cuando viene el mal camino, cuando la boca se vuelve perversa. Nosotros tenemos que aborrecerlo de nuestras vidas, sacarlo de nuestras vidas. Eso es parte del viejo hombre. Eso no debe tomar control en nuestras vidas, porque ese viejo hombre está viciado, como dice la palabra. Ese hombre no trae nada nuevo. Entonces es muy importante que nosotros nos aferremos a la palabra del Señor para que sea guiando nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros tomemos el control de nuestros pensamientos, colocándolos en la mano de nuestro Señor. Pero la diferencia va a estar cuando traemos todo nuestro ser a Cristo. Él va a llenar nuestras vidas, va a llenar nuestro corazón y el corazón no se endurecerá. Nuestro entendimiento será lleno de su palabra. Buscaremos cada día alinearnos a Él. Nos someteremos más fácil a nuestro Señor Jesucristo y su sabiduría estará con nosotros dando su fruto, como nos enseña Santiago 3:17. Porque es muy importante que nosotros tengamos esos frutos en nuestra vida. Busquemos Santiago 3:17 para que podamos ver cómo es la actitud, el comportamiento de nuestras vidas cuando es Cristo el que está tomando el control. Que es la sabiduría que viene de nuestro Padre Celestial. Santiago 3:17. Está después de la carta a los Hebreos, viene Santiago. Este es lo que debe existir en nuestras vidas cuando está esa sabiduría de Dios en nosotros. Dice, ¿estamos ubicados? Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que debe haber en nosotros. Es lo que viene de nosotros cuando la sabiduría de Dios está en nosotros. Si el principio está en nosotros, que es aborrecer lo que Dios aborrece, la sabiduría que viene de lo alto va a dar estos frutos. Entonces va a ser una sabiduría que va a ser pacífica, va a ser amable, va a ser pura, va a ser benigna, llena de misericordia y que da buenos frutos.
en nuestras vidas. Entonces es muy importante y tener ese entendimiento de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Va a haber cambio y eso lo notarán tu familia, lo van a notar tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, van a notar ese cambio. Los vecinos tuyos se van a dar cuenta y aquí en la iglesia eso servirá para dar testimonio vivo de lo que nuestro Padre Celestial hace cuando confiamos nuestras vidas en Él. Miren, hermano, yo conocí unos jóvenes que ellos empezando sus vidas, muy jovencitos, ellos oyeron de la palabra del Señor. Pero bueno, siempre la juventud trae una batalla, trae un comportamiento, trae actitudes, se van desviando de los caminos del Señor, van tomando sus propias decisiones. Cuando nos alejamos del Señor, vamos tomando nuestras propias decisiones. Ellos llegaron a un momento donde sus vidas se dedicó a hacer cosas que no eran buenas. No eran buenas. Se dedicaron al tráfico de droga. Y ellos, aparte uno del otro, se hicieron, en el tiempo, se hicieron enemigos. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esa va a producir el efecto por el cual Dios la envía. Eso es lo precioso de la palabra de Dios. Y esos jóvenes, bueno, fueron creciendo, fueron desarrollándose, fueron andando en la vida y llegó un momento donde sus vidas las rindieron a Cristo, separados uno del otro. Y es precioso ver en este tiempo ahorita que ellos están fuera del país sirviéndole al Señor. Y empezaron desde aquí a servirle al Señor, a llevar su testimonio de vida. Y ese testimonio de vida ha cambiado muchas vidas, ha transformado muchas vidas, ha sido de bendición para muchas vidas. El testimonio de nuestra vida cambia a otros, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros nos rindamos a ese Dios poderoso. El enseñar o llevar el evangelio a otras personas no es tan difícil como muchas veces pensamos. Porque hablamos fácilmente de los problemas que nos rodean. Eso lo hablamos fácilmente con cualquier persona en la calle, vecinos, amigos, todo eso lo hablamos muy fácilmente. Pero ¿cuánto nos cuesta hablar de aquel que hizo todo y hace todo para que cada día podamos ver sus maravillas? ¿Cuánto nos cuesta, hermano? Nos cuesta muchísimo. Sé que no todos los días salen como nosotros deseamos o quisiéramos. Pero cada día Dios nos guarda, Dios nos guía, Dios nos protege, Dios nos provee. ¿Sí o no? Cada día Dios hace cosas maravillosas alrededor de nuestras vidas. El problema muchas veces es que tememos, muchas veces nosotros tenemos el temor de ser rechazados cuando hablamos de Cristo. A mí me ha pasado. Una vez oí una persona quejándose y eso, bueno, eso estaba tirando para afuera todo lo que se le venía a la cabeza. Bueno, y yo me acerqué porque vi que aquel hombre andaba muy mal. Y cuando comencé a hablarle, mira, que hay que confiar en Dios por esto. No, que Dios nada, Dios ya se olvidó de este país, mira cómo estamos. Yo no creo en Dios ya, que no sé qué cosa. Que el hombre se puso peor todavía. Se volvió más un energúmeno. Entonces yo lo que hice fue dentro de mí, bueno, yo me quedé callado y yo digo, Señor, ten misericordia de él. Se ha llenado de odio, se ha llenado de ira. Y en Santiago dice muy claramente, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque está irado. Está irado y ahí tú no puedes hacer nada. Entonces, hay un pasaje en Proverbios que dice, no contiendas con el necio porque te va a crear afrenta. O sea, deja a ese hombre quieto, no le hables más. Uno le da dolor, es verdad, pero entonces oramos al Señor, Señor, ten misericordia de él, porque el mismo Jesucristo estando en la cruz, cuando estaba siendo crucificado allí, que estaba siendo vejado, humillado, maltratado, y quién sabe cuántas más palabras podríamos decir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con todo eso, yo creo que a uno de nosotros le hacen una cosa así, uno dice, Señor, envía un rayo y mátalos a toditos. Porque no tengo yo aquí un arma para defenderme de esta cuerda de sinvergüenza. Actuaríamos diferente, hermano. ¿Cuántos pensamientos no hemos tenido contra los que gobiernan el país?
¿Ah? ¿Pensamientos buenos? No, hermano. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros podemos evaluarnos. Ahí es donde nosotros podemos ver cómo están nuestras vidas. Pero tenemos ese temor de muchas veces de ser rechazados cuando hablamos de la palabra. Pero les puedo decir una cosa, hermano. Todo esto que hemos estado viviendo tiene un propósito. Todo eso tiene un propósito para la vida de nosotros. Muchas veces creen que, ¿verdad?, Dios se olvidó de nosotros, que se ha olvidado de Venezuela, pero no es así. Yo creo que cada uno de nosotros amamos más a nuestro país al ver cómo está. Yo creo que a nosotros nos duele más nuestro país ahora que lo vemos como está. Y tenemos el deseo de hacer cosas grandes por nuestro país. Y yo sé, hermano, que todas las personas que han salido del país, cuando regresen aquí, vienen con otra visión. Vienen con un amor más grande por su patria. Sé que muchos por allá afuera se han convertido a Cristo. Sé que muchos buscando solución a su vida han conocido de Cristo. Pero van a venir aquí con un conocimiento y con un valor hacia su patria muy diferente a como la tenían antes. Cuando yo he tenido la oportunidad de salir de Venezuela y la primera vez que lo hice, a mí se me salían las lágrimas. Y no les digo que salí en este tiempo, no, hace muchos años, en el año 82, que fue la primera vez que salí de Venezuela. Y yo decía dentro de mí, al ver todo aquello, yo decía, ¿por qué nosotros vivimos tan mal en nuestro país? Porque esta gente aquí no tenían nada. Hasta la arena la tuvieron que traer por allá de las Bahamas para tener arena en la playa. Nosotros la tenemos natural. Entonces yo digo, cónchale, Dios mío, toda esta belleza que el hombre ha podido construir, porque ama donde está y desea vivir de la mejor forma. Nosotros que lo tenemos todo, hermano, nosotros tenemos todo lo que todos los países del mundo quisieran tener. Nosotros tenemos todo tipo de playas, nosotros tenemos regiones con nieve, nosotros tenemos desiertos, nosotros tenemos zonas xerófilas, nosotros tenemos selvas, nosotros tenemos los ríos más grandes del mundo. Tenemos agua por todos lados. Para darles una idea, hermano, el 70% de los recursos hidráulicos del mundo, cuando le hablo de recursos hidráulicos, te estoy hablando del volumen de agua acumulada para poder crear represas, para poder generar energía eléctrica. El 70% del mundo está en la América del Sur. El 50% lo tiene Venezuela. Y estamos, cada rato se nos va la luz. Hay que cortar la luz porque hay que alimentar Caracas, entonces hay que racionarla y hay que alimentar Caracas. Hermano, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el corazón del hombre está lejos de Dios. Porque si nosotros tomamos lo que Jesucristo dijo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, Él dijo, habéis oído que fue dicho, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Mas os digo un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes lo que dijo después? En estos dos mandamientos se encierra todo lo que dice la ley y todo lo que dijeron los profetas. En esos dos mandamientos nada más. Porque si usted se ama a su prójimo, usted no va a hacer nada malo, usted no va a hacer nada indebido, usted no se va a aprovechar del prójimo, usted no va a maltratar a su prójimo, usted va a buscar la manera de que todos vivamos de la mejor forma. Pero cuando no es así, hermano, vemos lo que estamos viendo. Cuando no es así, las cosas no caminan, no funcionan bien. Entonces, Dios sí ama a su país, a su mundo, a su creación, a cada uno de nosotros. Por ese motivo Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho que dar, mucho que transmitir, mucho que enseñar. Todo esto tiene un propósito, una enseñanza y un motivo. Y cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la herramienta para hacer el cambio que va a comenzar en nuestros corazones. Allí es donde va a comenzar el cambio, la transformación para nuestra vida.
Todos aquellos corazones endurecidos por las dificultades, por los problemas, por los maltratos que han recibido, se han transformado por la presencia del Espíritu Santo en un corazón de carne lleno del amor de Cristo, lleno de gracia y lleno de verdad, que es la presencia de nuestro Señor en cada una de las vidas que abre su corazón para Él. Eso es lo que Dios quiere. Así que, amados hermanos, cada uno de nosotros somos testimonio viviente de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. ¿O no? ¿No somos testimonio viviente de lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo es nuestra vida ahora después de conocer a Cristo? ¿Estamos batallando? Sí. ¿Estamos confiando cada día en el Señor para nuestra vida? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí, los tenemos. ¿Hay dificultades? Sí, va a haber dificultades. Pero les digo, hermano, no es que cuentes tu vida privada a los demás, es que puedas usar la experiencia de lo que Jesucristo ha hecho en ti y cómo te ha quitado el miedo, ha quitado la duda, y que a pesar de los momentos difíciles podemos tener la seguridad y confianza que Él está presente, que Él siempre va a estar presente. Pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Nada, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Él. Pero hay una orden que nos ha sido dada, como dije al principio, y el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Vámonos a Romanos, está un poco más atrás de Santiago. Romanos capítulo 10. Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar la vida de cada uno de nosotros, pero depende de quién. ¿Depende de Dios? Depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros, que nosotros dispongamos todo nuestro ser en su presencia. Capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿estamos ubicados? Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Tenemos esta responsabilidad de llevar la palabra, de llevar el mensaje, de llevar la enseñanza a aquellos que conocen de Cristo. Dice aquí en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, más adelante dice, ¿y cómo creemos en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya somos enviados. Ya nos dio la comisión. A cada uno de nosotros somos enviados. Porque es la gran comisión que ha puesto en nuestras manos. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Nuestro Señor Jesucristo nos está dando la orden. Él nos envía, id y hacer discípulos, id y hacer seguidores de Cristo. No tengamos temor de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que recordar esto, hermano. Tenemos que recordar que cuando ellos nos rechazan, no nos están rechazando nosotros. Están rechazando a Cristo. Primeramente, su palabra nunca regresa vacía. Eso es lo más importante. Ella producirá el efecto por la cual Dios la envía. Y la podemos buscar. Ese pasaje está en Isaías 55:11. Para que ustedes lo que están anotando, pasaje 55:11. Entonces, ¿por medio de quién la está enviando? Por medio de ti, hermano. Por medio de ti, hermana. Por medio de ti Dios está enviando ese mensaje, está enviando esa palabra. Segundo, no somos el Espíritu Santo, hermano. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Usted solamente lleve la palabra. Ella va a producir el efecto en el tiempo, en el momento que así Dios toque aquel corazón. El Espíritu Santo es el que, como dice en la palabra, es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Podemos buscarlo en Juan 16. Vamos a Juan 16, un momentico más atrás. Juan 16, versículos 5 al 9. Juan 16, versículos 5 al 9. Mire lo que dice allí.
Jesucristo ahí dice, antes del versículo 5, dice la obra del Espíritu Santo. Él les dice allí, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Porque yo estaba con vosotros. Pero ahora el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Entonces dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, cuando no creemos en Cristo, es pecado. Entonces va a convencerles de pecado porque no creen en Él. Entonces es muy importante que nosotros enseñemos, podamos transmitir la palabra del Señor. No haciendo juicio a la persona, porque Dios no lo hizo con nosotros, sino mostrándonos el amor de Él para con nosotros, para que nosotros podamos buscarle y conocerle a Él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Tercero, no te rechazan a ti, rechazan a Cristo. Haz tu parte, que nuestro Señor va a hacer el resto. Haz tu parte, hermano. Haz tu parte. La palabra dice en el Antiguo Testamento que Él demandará de la sangre. Él demandará de la sangre de aquel que fallece, que muere sin Cristo. Si tú no le has hablado, Él demandará de la sangre de esa persona. Entonces, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Hable del Señor. Háblele del Señor. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Los miedos que tú tenías, los temores que tú tenías, le tenías miedo a la muerte, le tenías miedo a esto, le tenías miedo a lo otro. Los cambios, las transformaciones que Dios ha hecho en tu vida. Muestra el amor de Cristo. Y la gente va a querer tener eso. Pues ¿sabe lo que busca todo ser humano en esta tierra? ¿Sabe lo que busca todo ser humano? Tener paz, hermano. Todo ser humano busca tener paz. La paz no tiene precio. Fíjese esos pobres hombres que murieron esta semana, no sé si se enteraron, que bajaron con un submarino, un aparato como un submarino allá donde está el Titanic hundido. 5 personas, 5 millonarios que pagaron su pasaje para ir allí. El aparato implosionó. Para que ustedes tengan una idea, a esa profundidad, la presión que hay son 6.000 libras de presión a esa profundidad. 6.000 libras de presión, eso es una barbaridad de presión. Para que usted tenga una idea, esas bombonas de los vehículos que han explotado de gas, esas bombonas de gas que han explotado en los carros, eso es lo que le meten son 3.000 libras. Donde ellos llegaron estaba 6.000 libras. ¿Qué sucedió al aparato? Implosionó, explotó hacia adentro. La presión afuera era tan grande que se explotó para adentro. ¿Y cómo los encontraron? Puras partículas, puros pedacitos. 5 pagaron su pasaje para ir allá. Entonces, hermano, ¿qué quiero decirles con esto? Nuestras vidas están en las manos del Señor. Nuestras vidas están en sus manos. Y Él es el que va a hacer conforme a lo que nosotros le creamos a Él. Entonces es muy importante que nosotros nos aferremos a su palabra, que es el manual de vida para nosotros. Es el manual de vida. Y podamos decir como dice Isaías 52:7. Anoten 52, Isaías 52:7, allá en el Antiguo Testamento. Isaías 52:7. Esta es la forma como Dios ve a nuestras vidas cuando nosotros obedecemos a su voluntad. Isaías 52, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice: a Venezuela, tu Dios reina. Tu Dios reina.
es el que reina sobre Venezuela. Ahí es donde debe estar aferrada nuestras vidas, en las manos de ese Dios poderoso, de ese Dios que quiere hacer cambios, pero primero va a transformar nuestras vidas. Tiene que hacer cambios en nuestras vidas, pero va a depender de cada uno de nosotros que le obedezcamos o no le obedezcamos, que dispongamos nuestras vidas en sus manos para que Él haga el trato, haga el cambio, la transformación que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Amén. Bendito Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Eterno, Señor, porque usted nos ha dejado una gran comisión, Señor. Pero en esa comisión, Padre, no estamos solos, Señor, porque hay una promesa establecida allí, Señor, que usted mismo, oh Padre, manifestó, Señor, que usted estaría con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Su Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Padre Eterno, Señor, aquí está su pueblo, Señor. Aquí está cada vida, Señor, que desea caminar, que desea andar conforme a su voluntad, Señor. Oh Padre bendito, amado, úsenos, Señor. Úsenos como vaso de honra en sus manos, Señor. Que podamos llevar esa palabra, Señor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nuestras familias, Señor. Oh Padre amado, Señor, a todos aquellos, Señor, a todos aquellos que atribulados andan en este mundo, sin paz, sin gozo, Señor, sin una confianza en dónde colocarla, Señor, donde no encuentra dónde llevar sus vidas. No hay quien llene ese vacío, Señor. Ese vacío espiritual solamente lo llena usted por medio de su Espíritu Santo cuando abrimos nuestro corazón, Señor. Oh Padre bendito, amado, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno, Señor, con nosotros, Padre. Ha tenido mucha misericordia con nuestras vidas, Señor. Oh, Padre amado, estamos muy agradecidos, Señor. Muy satisfechos por su bondad, por su misericordia y por su amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y si tú estás aquí en esta mañana y quieres decirle al Señor Jesucristo que tome tu vida, que guíe tu vida, que le pides perdón, que te arrepientes de la forma como has llevado tu vida en ese viejo hombre, para que sea Él tomando tu vida y haciéndote esa nueva persona, esa nueva criatura que Él puede hacer de ti. Si tú quieres decirle al Señor, confesarle para que Él tome tu vida, confesarle para que sea Él guiando tu vida, puedes hacer una oración que yo puedo ayudarte a hacerla. Puedes decirle así, dile, Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de su presencia para pedirle perdón. Perdóneme, Padre Eterno, por las debilidades, por los pecados de mi vida, porque le he desobedecido, porque he caminado conforme a mi voluntad y no conforme a su voluntad, Señor. Padre Eterno, hágame la persona que usted quiere que yo sea. Transforme mi vida, quite ese viejo hombre para que el nuevo hombre pueda ser formado en mí por medio de su Hijo Jesucristo. Me dispongo en sus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti. No quiero que salgas de aquí sin que podamos orar. No solamente yo, sino toda la iglesia, porque sé que cada uno está orando en este momento tan especial para cada vida, porque esta decisión no es por un día, ni por un mes, ni por un año. Esto es para toda la vida, para la eternidad, para que una de las cosas que nos enseña la palabra es que cuando confesamos nuestras vidas delante de Él, cuando reconocemos que Jesucristo pagó la deuda que yo no podía pagar y me arrepiento y me pongo en sus manos, Él va a hacer los cambios para que estemos eternamente en su presencia. Quiero orar por ti. Si tú hiciste esta oración, levanta una de tus manos. Quiero orar por ti. Amén. Amén. Señor te bendiga. ¿Quién más hizo esta oración? Señor me la bendiga. Gracias, Padre bendito, amado Señor. Gracias por cada vida, Señor, que, oh Padre, usted le ha hablado, Señor. Le pido, Padre, que usted les guarde, Señor. Padre, que toda mentira de este mundo, Señor, no sea tomando el control de ellos, Señor, sino que sea usted, Padre, con su Santo Espíritu hablándole, Señor, mostrándole cuánto les ama, Señor. Padre, aunque estén pasando por momentos duros, difíciles, Señor, oh Padre, puedan sentir su santa presencia, Señor. Puedan sentir su mano poderosa sobre sus vidas, Señor. Y sobre todo, Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor.
Padre, enamóreles cada día más, Señor. Enamóreles, Padre Eterno Santo, para que caminen aferrados, Señor, a Cristo. Oh, Padre Eterno Santo, Señor. Y a nosotros como pueblo suyo, Señor. Padre, denos el amor para atenderles, para guiarles, Señor, así como usted ha tenido ese amor para con nosotros, para guiarnos, Señor, con hermanos, con hermanas de aquí de la iglesia, Señor, que ha puesto ese amor, Padre, en sus vidas, Señor, para darnos palabra, para darnos aliento, para seguir adelante, Señor, ante las dificultades, Señor. Oh, Padre bendito santo, guárdeles, Señor, guárdeles de este mundo, Señor, que nada, Padre, ninguna mentira del enemigo, Señor, ninguna mentira les desvíe, Señor, de los propósitos y de los planes que usted tiene para cada uno de ellos, Señor. Les encomendamos en sus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.